¿Qué tal, distinguidos hermanos, distinguidos radioescuchas? Estamos otra vez en este su programa, Respuesta Católica Internacional. Muy bien, hermanos, y estamos hoy con ustedes, Luis Roquel, que les saludamos atentamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy tenemos un programa interesantísimo que estamos seguros que a muchos de ustedes les va a encantar. Pero antes de continuar con el tema en sí, vamos a elevar una oración al Señor para que nos bendiga y nos acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de compartir con los oyentes de Radio María un tema tan interesante como el que vamos a desarrollar en el día de hoy. Te pedimos que nos asistas, te pedimos que nos bendigas para que podamos ser instrumentos tuyos, Señor, ante la audiencia que nos sigue, y que este mensaje sea de edificación para todos ellos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor y por la intercesión de la Santísima Virgen María y San José. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Y hoy tenemos un tema interesantísimo. Hoy vamos a hablar de la sucesión apostólica. Y este tema es muy interesante porque es el que le da fundamento al hecho de que muchos de ustedes se preguntarán, bueno, Jesucristo habló hace 2000 años, Luis. Hace 2000 años habló Jesús. Y entonces, pero hoy en día hay mucha gente que dice que son los verdaderos voceros de Jesús. Ellos son los que explican lo que Jesús enseñó o la interpretación del mensaje de Jesús. Los verdaderos, podríamos llamar, portavoces de Jesús. Y ante ese mar de propuestas uno podría quedar confundido, decir, bueno, ¿y dónde, cuáles son los verdaderos personas autorizadas a hablar en nombre de Jesús? No, esto visto en la terminología médica o moderna, bueno, ni tan médica, sino que ya este término forma parte del vocabulario del día a día. Es como que vamos a hablar del ADN apostólico. Cuando se habla de la sucesión, tiene que ver con la genuinidad de lo que es un descendiente de los apóstoles desde los tiempos de Cristo, un sucesor de los apóstoles. Entonces, como dice Roquel, cualquiera puede presentarse y decir, yo soy, pero ahora en este programa vamos a desgranar cómo saber cuando alguien que dice yo soy de verdad es o no es. Bueno, partimos del hecho de que la palabra sucesión, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, dice lo siguiente, el significado: continuación de alguien o algo en lugar de otra persona o cosa. Así que podríamos decir que es lo mismo decir continuidad. La sucesión apostólica es entonces la continuidad, la obra confiada a los apóstoles por Cristo Jesús, y estos a su vez a otros hombres nombrados con autoridad de manera ininterrumpida hasta el fin del mundo. Así que, Luis, podemos partir de ese principio, de que bajo ese concepto es que estamos desarrollando el programa, sobre ese concepto de sucesión. Y continuando entonces con ese desarrollo, tenemos que ver en dónde y cuándo empieza todo. Si nosotros vemos el momento, o vamos a la Biblia, en el momento de que Jesús asciende a los cielos, Él les dice a los discípulos lo siguiente. Estamos hablando de San Mateo, capítulo 28, versículos del 19 al 20. Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ahí está el punto de partida, el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Él les está encomendando una misión y les dice y les afirma y les promete que estará con ellos hasta el fin del mundo. Los apóstoles no sabían cuándo sería el fin del mundo y por lo tanto se apresuran a cumplir lo que el Señor les manda. Entendieron que cuando Jesús les dice vayan y hagan discípulos, se está refiriendo a ellos como la iglesia fundada sobre Pedro. Y entonces se establecen sucesores de los 12 apóstoles, porque los 12 apóstoles no alcanzaban a cubrir las multitudes, los pueblos vecinos, las cantidades de personas que venían, así que ellos tenían que nombrar personas que a su vez los reemplazaran a ellos y pudieran llegar a comunidades más lejanas, porque 12 solos no podían. Además, empezó a ocurrir que se fueron poniendo viejos.
y Jesús no volvía. Entonces ya no tenían claro si el Señor venía enseguida o venía después. Y al final el Señor les dijo, ni se preocupen por eso, ni el día ni la hora. Simplemente hagan lo que yo les digo. Y empezaron a predicar y enseñar. Se fueron poniendo viejos y fueron descubriendo que tenían que nombrar, por ejemplo, asistentes de ellos mismos. Entonces surgen los diáconos famosos y todo lo demás que iremos viendo conforme desarrollamos el programa. Estos sucesores de los apóstoles, sin embargo, ya no se llaman apóstoles, sino que se les llama episcopos, que traducido o latinizado al castellano es obispos. Y eso lo encontramos, por ejemplo, un ejemplo lo encontramos en la primera carta a Timoteo capítulo 3, versículo 1, en donde menciona cómo debe ser la persona que aspira al cargo de episcopo, es decir, de obispo. Estos obispos son los sucesores de los apóstoles. Sí, y este término es interesante, Luis, porque una pregunta que me hacía anteriormente era que uno escuchaba hablar de apóstoles y de repente el término desapareció, sí. Entonces uno se pregunta, ¿y qué pasó con las personas que continuaron? Entonces aquí vemos claro de que el término apóstol ya se circunscribe en la fe católica a los que Jesucristo eligió directamente y que también posteriormente los apóstoles también eligen uno como sucesor y que eran testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, testigos oculares de esa resurrección. Y por lo tanto, de allí podemos decir de que los sucesores de estos apóstoles son nuestros obispos. Luego vendrían otros y así sucesivamente hasta que Él vuelva. En adelante, estos obispos serán el enlace histórico con los apóstoles instituidos por Jesucristo, garantía de que sus enseñanzas serán transmitidas fielmente a su muerte y señal de que esta es la Iglesia apostólica, fundada sobre Pedro y los apóstoles. Si se cuenta con la sucesión apostólica, entonces señal de autenticidad. Si no se cuenta con ella, entonces no existe autenticidad alguna. A las denominaciones protestantes más antiguas, por ejemplo, tienen 400 años. Otras tienen 300, otras 200 y 100. Y la mayoría menos de 75 años. No tienen sucesión apostólica alguna. La Iglesia Católica se remonta hacia los apóstoles hace más de 2000 años. Por lo tanto, como hablábamos nosotros, la sucesión apostólica es importante porque es garantía. Por eso decimos que es garantía de que viene un enlace directo con Jesucristo a través de sus apóstoles. Y por eso decimos que la iglesia es apostólica. Interesante, cuando rezamos el credo decimos, creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica, precisamente por lo que acaba de comentar Roquel, que tiene sucesión apostólica, es decir, que tiene una conexión directa con los apóstoles. Entonces, los apóstoles procedieron a nombrar a los sucesores de ellos. Estos sucesores utilizaron o tomaron el nombre, adoptaron el nombre de episcopos, que latinizado es obispo. ¿Y qué significa? Tiene varios significados. Significa vigilante, inspector, el que escruta y examina con la mayor atención. Ese era el significado de la palabra episcopos en los tiempos de los apóstoles. Sin embargo, la palabra fue adquiriendo otro significado conforme a los sucesores de los apóstoles se les denominó obispos, porque entonces ya significaba el jefe de una comunidad, una circunscripción que llamamos diócesis, producto pues de que adoptaron una palabra que tenía un significado de inspector, ahora ya tenía un alcance superior, que es el que tenemos y comprendemos y utilizamos y entendemos hasta el día de hoy. Y también nombran presbíteros. Los presbíteros son aquellos que pues son como, es un anciano. La palabra presbíteros en griego significa anciano, jefe de una comunidad. No significa que tenía que ser viejos, Roquel, sino que significa, la palabra ancianidad en la Biblia tiene un significado de sabiduría. Una persona puede ser un viejo y no es sabio. Una persona puede ser un joven y es un sabio. Una persona puede ser vieja y es una anciana y es también sabia. Por lo tanto,
el sentido de la palabra presbíteros es esa sabiduría según el sentido bíblico, no importa la edad. Esa persona, jefe de la comunidad, se conoce como presbíteros y se constituían entonces en asistentes o apoyo de las labores que el obispo no alcanzaba, porque así como los apóstoles no alcanzaban y nombraron obispos, los obispos tampoco alcanzaban y nombraron presbíteros que podían realizar tareas que no podían, que normalmente realizarían los obispos, pero ya se le delegaba a los presbíteros, a los sacerdotes, que también los conocemos como padres o curas de almas. Muy bien, y entonces de allí también, Luis, tenemos, cuando hablábamos del tema, también vemos cómo la iglesia se va fundando la jerarquía que llamamos nosotros, y ahí tenemos los obispos, tenemos los presbíteros y tenemos a los diáconos. Entonces, el presbítero, por ejemplo, que significa anciano jefe de la comunidad, como decía muy bien, y el diácono que es el ayudante del presbítero. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que todo esto ocurrió así? Entonces, es una pregunta importante. Dirán, oye, Luis, estos señores están narrando una historia muy bonita, pero ¿dónde hay fundamento? Es decir, que hay que saber cómo sabemos que los apóstoles nombraron otras personas, de modo que recibieran de ellos la misma autoridad, y que estos a su vez nombraron a otros para continuar el mandato del Señor, Jesús, hasta el día de hoy. Y esto es importante, Luis, porque hoy día hay personas que tienen un sueño y dicen, el Señor me mandó. Tuve un sueño y ahora estoy inspirado y el Señor me dio esta misión. Y se autonombra inmediatamente apóstol o predicador de Jesucristo. Entonces, hay que buscar en la Biblia qué nos describe. Por ejemplo, podríamos Luis, aportar el primer caso que ocurre en el libro de los Hechos de los Apóstoles después de la muerte de Judas. En ese momento eran 11 el número de los apóstoles. Pedro toma la palabra y dice, y este tema voy a leer, quería aclarar, hermanos, de que es un ejemplo importantísimo, porque a través de él nos demuestra cómo la iglesia se siente con plena autoridad para establecer algo que Jesucristo estableció él, a solas. Dice que la palabra que Jesús se fue al monte a orar a solas toda una noche y después bajó del monte y eligió a los que él quería y fundó el colegio apostólico, a los 12 apóstoles. Judas, como todos sabemos, traiciona al Señor, se suicida y queda, podemos decir, ese puesto vacante. Otro hubiera podido decir, bueno, si el Señor nos eligió a todos, ¿quién tiene autoridad para hacer algo que solamente el Señor hizo? Pero la iglesia, plenamente convencida de que tiene la autoridad que viene de Cristo, nombra a otro apóstol con plena autoridad. Y eso es lo que nos narra Hechos capítulo 1 del versículo 20 al 26, que dice así: pues en el libro de los Salmos está escrito que de su morada despoblada sin que nadie la habite, y que su puesto lo ocupe otro. Conviene pues que de entre los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, a partir del bautismo de Juan hasta el día en que nos fue llevado, uno de ellos sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a dos, a José llamado Barsabás por su sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces oraron así: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para ocupar en el ministerio del apostolado el puesto del que Judas desertó para irse donde le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, que fue agregado al número de los 12. Hechos capítulo 1, versículo del 20 al 26. Impresionante el texto. Uno podría preguntarse entonces, pero ¿por qué habrían completado el número de los 12, sino porque sabían que la obra debía continuar por medio de sucesores? Ellos sabían que había que continuarlo. Por lo tanto, el número 12 había que completarlo, porque ese fue el número original que nuestro Señor Jesucristo, como dijo Roquel, después de estar en oración toda la noche, elige a 12 apóstoles. Había que completarlos para que se cimentase la iglesia sobre el número 12, que es un número bíblico, que es un número simbólico que tiene que ver con las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, había que respetarlo. Matías pasa a ejercer el cargo en la iglesia como nuevo apóstol. Matías hasta ese momento era como un discípulo, no un apóstol, un discípulo de los que andaban cerca, que andaban como diríamos, pues ahí cerca en el grupo, pero no eran apóstoles, no tenía ese poder o ese título. Por ejemplo, vamos a ver un caso en donde San Pablo
cuando le escribe al obispo Timoteo, que fue un obispo, le dice lo siguiente: por favor, presten atención con mucha dedicación, porque aquí hay un contenido que tiene que ver con todo lo que estamos desarrollando. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, es facilito. Timoteo 2:2, es fácil. Dice: y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, o sea, le está hablando San Pablo a Timoteo, cuando me has oído, lo que me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles, no a cualquier clase de hombres, miren, a hombres fieles que sean capaces, no solo fieles, sino que sean capaces a su vez de instruir a otros. O sea, que San Pablo no le está diciendo: oye, lo que te he dicho, lo que me has escuchado delante de muchos, dáselo a todo el mundo. No, que lo tome, que escoja hombres fieles que tengan capacidad y que sean capaces de instruir a otros. Ahí vemos un ejemplo de esos hombres fieles. Precisamente son los que van a recibir la autorización y la autoridad para suceder o a un obispo, o ya veremos dentro de poco, o convertirse en un presbítero por la autoridad del obispo. En este texto podemos apreciar 5 generaciones sucesivas de transmisión de la autoridad de la iglesia. Primera sucesión. La primera, los apóstoles ya le dieron autoridad a San Pablo. San Pablo era un perseguidor de los cristianos. Sin embargo, San Pablo es el que le está dando ahora la autoridad a Timoteo para que haga lo que acabamos de escuchar. San Pablo recibió esa autoridad de los apóstoles, lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? La segunda generación de sucesión apostólica la encontramos cuando San Pablo autoriza a Timoteo. Primera autorización, los apóstoles a San Pablo. Segunda, San Pablo a Timoteo. La tercera, Timoteo, que a su vez va a encontrar hombres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otros. O sea que San Pablo transmite la autoridad a Timoteo, Timoteo se la va a transmitir a estos hombres fieles y además capaces. La cuarta serán aquellos hombres fieles que serán capaces de instruir a otros. Esos hombres fieles instruirán a otros. Y la quinta, aquellos que serán instruidos por estos hombres capaces, porque aquí no habla de una prédica. Aquí no está hablando de una prédica, está hablando de una instrucción, en otras palabras, de una formación, de una capacitación. Como he oído, Roquel, que hay una academia de formación católica en Radio María de Panamá. Me llegó un correo un día, un grupo de personas se forman ahí católicamente, impresionante. Así que bueno, Roquel, ¿qué te ha parecido estos 5 casos de sucesión generacional apostólica? Excelente, yo creo que es un ejemplo de un texto que nos pone en evidencia la sucesión apostólica y nos explica claramente cómo se da y cómo la iglesia a través de los siglos va preservando la autoridad que viene de Cristo, que Cristo le dio a los apóstoles y que los apóstoles le dan a sus legítimos sucesores. Y así, en esta primera mitad del programa, Luis, podríamos ya decir que estamos despejando ese trayecto. Entonces, hermano católico, podríamos decirle como conclusión a esta primera parte del programa de la sucesión apostólica es que tenga cuidado. No todo el que está con una Biblia, no todo el que le habla de Cristo, no todo el que dice que está inspirado por el Espíritu Santo viene con la autoridad de Cristo, ni viene con ungido con el Espíritu Santo para guiar, dirigir y ayudar a la interpretación o interpretar correctamente el mensaje de Cristo, lo que está en la Sagrada Escritura. Mucho cuidado. Por eso tenemos la sucesión apostólica, porque ahí tenemos a los legítimos sucesores de los apóstoles que nos guían con verdad. Así que con esto podemos hacer la primera pausa, Luis, del programa y después continuamos con este tema interesantísimo de la sucesión apostólica. Así que mientras hacemos esa pausa, como Luis muy bien dice, tome un vaso con agua, relájese, tome un respiro y después continuamos con el tema.
fuerza, consuelo y alegría, porque eres el amor que yo soñé, y sin ti estoy perdido y nada soy. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Al postrarme en tu presencia estoy temblando, consciente de mi nada y pequeñez, y al levantarme con tu espíritu divino, tu siervo consagrado yo seré. Mi vida como santo relicario, tu presencia a los hombres llevará, y en mis manos tus manos los bendecirá, y en mí tu corazón los amará. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. De tu amor estoy sediento, Señor, en ti todo lo encuentro y soy feliz, y en mi pecho tu palabra incontenible, con su fuego al mundo entero abrazaré. Y no importan ya las dudas y el temor, tu amor todo lo puede y venceré. Y no importa lo que venga hacia mi lado, paso a paso contigo contaré. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Tú eres digno de ser preferido, amado y servido sobre todo, Señor. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en su programa Respuesta Católica Internacional. Muy bien, Luis, y estábamos con el tema de la sucesión apostólica. Y también queríamos dar otros ejemplos bíblicos sobre este tema. Mira, Luis, qué interesante que en la carta de Tito leemos lo siguiente. Tito capítulo 1, versículo 5. El motivo de haberte dejado en Creta fue que acabara de organizar lo que faltaba y establecieras presbítero en cada ciudad como yo te ordené. Aquí vemos con claridad, Luis, cómo San Pablo le otorga a Tito la potestad de ordenar presbítero, poder que Pablo había a su vez recibido. San Pablo también describe cómo debe ser el diácono en 1 Timoteo 3:8. De la misma manera, los diáconos deben ser hombres respetables, de una sola palabra, moderados en el uso del vino y enemigos de ganancia deshonesta. Con esto le está dando una explicación San Pablo a Tito de cómo debe ser Timoteo, de cómo debe ser la persona que se debe elegir para que reciba el orden como diácono, y esta parte es muy importante. Y además podemos complementar los textos que muy bien ha citado Roquel en la primera carta, por ejemplo, de San Pedro, cuando se refiere a los presbíteros. Recordemos que esta palabra quiere decir ancianos de la época con estas extraordinarias palabras. Estamos hablando de la primera carta de Pedro, capítulo 3, del 1 al 2. Dice: a los ancianos que están entre ustedes
les exhorto yo, anciano como ellos, apacienten el rebaño de Dios que les ha sido encomendado, cuidando de él no a la fuerza, sino de buena gana. Interesante, Roquel, queridos amigos, porque también el obispo es anciano, es un presbítero. O sea que el título de presbítero lo lleva consigo también implícito el obispo. Por lo tanto, el presbítero es presbítero, pero el obispo es un presbítero que es obispo. O sea que tiene la condición aquella, porque San Pedro aquí lo está diciendo claramente, yo, anciano como ellos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos dice que el papel tan importante de los obispos y cómo debe ser, y predice que habrá desobediencias dentro de la iglesia. Hablamos de Hechos 20 del 28 al 30, dice: cuiden de ustedes y de toda la grey en la que el Espíritu Santo los puso como obispos para apacentar la iglesia de Dios que Él adquirió con su sangre. Sé que después de mi marcha se meterán entre ustedes lobos feroces que no perdonarán al rebaño, y que de entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas perversas con el fin de arrastrar a los discípulos tras ellos. O sea, de entre los mismos cristianos van a surgir hombres perversos que pervertirán, confundirán a los demás discípulos para llevarlos consigo. Luis, pero entonces podríamos decir, como salen en algunas películas extranjeras, de que cualquier similitud con la realidad es por casualidad, o aquí no cabe esa... No, aquí diría, cualquier similitud con la realidad no es coincidencia. No es coincidencia, ya está predecido. Ya está predicho, sí, así que se va a dar. Entonces, no es de extrañar, hermanos, que también lo que dice la palabra, porque hay personas, hermanos católicos, que se escandalizan cuando escuchan y dicen que X sacerdote o incluso X obispo está diciendo esto o aquello que va contra la enseñanza oficial de la iglesia, y dicen, oye, pero ¿cómo es posible esto? Pero sí, imagínense, ya desde los Hechos de los Apóstoles se predice que eso va a ocurrir, de que se va a introducir, aquí lo dice con mucha diafanidad, sé que después de mi marcha se meterán entre ustedes lobos feroces que no perderán el rebaño, y que de entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas perversas con el fin de arrastrar a los discípulos tras ellos. Entonces, esto creo que más claro que el agua, ¿sí? Hermano, entonces no se atemorice ni se deje confundir. Usted debe buscar cuál es el magisterio oficial de la iglesia y seguir el magisterio oficial de la iglesia y aprender a discernir que no necesariamente todo el que habla en nombre de Cristo lo hace de manera correcta. Sí, lo curioso de todo esto es que en este texto, no obstante que está predicho, siguen ocurriendo, pues, saliendo de entre nosotros gentes que van contra lo que enseña la iglesia y lo hacen de una manera muy amena, muy bonita, muy, digamos, espontánea, muy elocuente. Tienen mucha facilidad de expresión y hasta no dejan ni pensar porque gritan mucho. Entonces, recordemos que cuando el diablo tienta a Eva, maneja a Eva a su gusto, contra el mismo Dios, ya no es contra la iglesia en sí, la comunidad, los sucesores, sino contra el mismo Dios cuando le dice, el Señor me ha dicho que no coman de... así que el Señor les ha dicho que no coman ningún fruto del jardín. Y Él les dijo que no comieran de un fruto, de un árbol. El diablo les dice, de muchos. Él sabe que si comen, serán como dioses ustedes. El lenguaje es atractivo. Cuando una persona se sienta o va en su auto y sintoniza, por ejemplo, una emisora que ataca a la iglesia de Jesucristo, que es la iglesia católica, está haciendo lo mismo que Eva cuando escuchaba las conversaciones con el diablo. Es un diálogo ameno, es un diálogo simpático, es un diálogo, entre comillas, es un diálogo dulzón. Y cuando usted va a ver, queda como Eva, envuelta en las patrañas y en los sofismas y en los enredos, y ya no siente nada por la iglesia, que hasta ayer, para usted o para el que hizo eso, por ejemplo, la Virgen María era la Madre de Dios, y ahora pues dicen que es un vaso o una cosa pasajera, producto de que abrieron el oído, a pesar de que aquí estaba predicho en los Hechos de los Apóstoles. Los primeros cristianos comprendieron y aceptaron las enseñanzas que hemos mencionado de estos textos que establecieron los apóstoles para llevar adelante la evangelización y conservar la pureza de las enseñanzas, es decir, las doctrinas.
para los padres de la iglesia, que eran los primeros hombres muy cultos, muy teólogos, muy santos, muy conocedores de la doctrina, de los primeros 7 siglos de la iglesia más o menos, la certeza o no de sucesión apostólica era criterio suficiente para determinar la naturaleza herética o no de una enseñanza. Esto se hacía necesario, pues es una característica típica de todo hereje el fundamentar sus doctrinas y teorías en la pura escritura según la interpretación personal suya, aunque cuando se les arguye con las Biblias, vamos a ver cómo describe San Ireneo de Lyon, o de Lyon, como se pronuncie, cómo contestan según lo que dice San Ireneo cuando usted les utiliza las citas bíblicas para refutarles. Dice San Ireneo, se ponen a atacar las mismas escrituras afirmando que están corrompidas o que no son auténticas o que no concuerdan, pretendiendo que no se puede sacar de ellas la verdad si no es que uno conozca la tradición que no fue transmitida por escrito, sino de viva voz. Y dice, todos estos herejes son muy posteriores a los obispos a los cuales los apóstoles entregaron las iglesias. Y puesto que son ciegos para la verdad, estos herejes tienen necesidad de salirse del camino trillado y de buscar andando por caminos siempre nuevos. Esta es la razón por la que los elementos de su doctrina no concuerdan y están dispersos sin orden alguno. En cambio, el camino de los que están en la iglesia da la vuelta al mundo entero y tiene la tradición segura que procede de los apóstoles. En ella se puede ver que todos tienen una única e idéntica fe, que todos admiten un mismo y único Dios Padre, todos creen en la misma economía de la encarnación del Hijo de Dios, todos tienen la misma conciencia de que les ha sido dado el Espíritu Santo, todos practican los mismos mandamientos y guardan de la misma manera las ordenaciones eclesiásticas, todos esperan la misma venida del Señor y esperan la misma salvación de todo el hombre, es decir, del alma y del cuerpo. Bueno, Luis, yo creo que con esta diafanidad San Ireneo nos está explicando una realidad que tiene palpitante actualidad, porque esto nos describe muy bien lo que está ocurriendo hoy en día, cómo hay personas que tuercen las escrituras y muchas veces engañan al pueblo católico, pero que el que se mantiene fiel en la iglesia tiene todos esos dones que San Ireneo describe muy bien. Pero también, Luis, yo te puedo mencionar otro gran santo que vivió en los tiempos apostólicos, pues nació alrededor del año 30, fue San Ignacio de Antioquía, discípulo directo de San Juan y San Pablo, a quien se le apodaba Teóforo, que significa portador de Dios. Fue él quien llamó por primera vez a la Iglesia Católica, a la Iglesia como católica. Y esto es importante porque es una pregunta recurrente. ¿De dónde sacaron la palabra católico? Dicen algunos. ¿Dónde está eso en la Biblia? Bueno, hermanos, San Ignacio muere devorado por las fieras del circo romano en el año 107, apenas unos años después de la muerte de San Juan. Este santo escribe lo siguiente en su carta a los Efesios. Yo me ofrezco como rescate por quienes se someten al obispo, a los presbíteros y a los diáconos, y ojalá con ellos se me concediera entrar a la parte de Dios. Conviene pues glorificar en toda forma a Jesucristo, que los ha glorificado a ustedes, a fin de que reunidos en una misma obediencia, sometidos al obispo y al presbítero, sean santificados en todas las cosas. Importante lo que dice este santo, porque San Ignacio de Antioquía, porque la iglesia tenía que ser universal, así lo dijo nuestro Señor, y la palabra universal en latín es católico, y en griego católicos tienen unas raíces muy similares, por lo tanto decir que la iglesia era católica era decir, es la iglesia que nuestro Señor Jesucristo indicó que fuera universal, y universal era, la palabra que se usaba era católico, por lo tanto esa es la iglesia católica, es decir, la iglesia universal, pues. Entonces la iglesia no es que se llama católica, la iglesia es católica, no es que se llama católica, es católica, es un signo, es universal, por eso se le llama una santa, católica y apostólica. Roquel, y antes de que se termine el tiempo, que creo que estamos ya cercanos, faltan unos minutos. 10 minutos. 10 minutos nos quedan, bueno, suficiente. Hay un pasaje o unos pasajes interesantes en la Biblia. Por ejemplo, cuando
los apóstoles van donde nuestro Señor Jesucristo, estando pues todavía entre nosotros, y le dicen, oye, maestro, voy a decirlo con mis palabras, ¿eh? Perdóneme usted que yo no sea tan literal con el texto. Dice, maestro, por allá hay unos tipos, eso de tipos no está en la Biblia, pero es la forma de hablar de algunos lugares. Hay unos tipos, unos personajes que no son de los nuestros y andan echando demonios, sacando demonios de la gente. ¿Qué quieres que hagamos con ellos? Que los amonestemos. Dice, no, espérate, déjalos tranquilos, que el que no está contra nosotros está con nosotros. Entonces la gente dice, mira, no tiene que ser del mismo grupo porque también puede sacar. Bueno, es que hay dos cosas. Todavía no se había dado la redención per se, porque la redención se da en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se ocurre la resurrección. Pero miren lo que ocurre en otro pasaje similar, pero ya después de la resurrección, en los Hechos de los Apóstoles está. Cuando habían unos tipos también echando demonios afuera y le estaban regañando a unos posesos para que salieran del cuerpo de ese hombre o esas personas, y no eran del grupo de los apóstoles, y les decían cosas, y les decía, por Pedro y por Pablo tienen que dejar a ese hombre, salir de allí. Y los demonios le decían, a Pedro y a Pablo los conocemos, a ustedes no, y le entraron a guante. Sí. Los apalearon, o sea que el mismo caso en los tiempos de Cristo tenía un sentido y después de Cristo tenía otro. Tenía que ir a través de la autoridad de la iglesia, ya no por iniciativa espontánea de cada uno, porque no contaban con la sucesión apostólica, que era la que le daba el poder de los exorcismos. Luis, fíjate, eso que mencionas tú de que la iglesia es católica, San Ignacio de Antioquía lo escribe en su carta a los esmirniotas en 8:2, que fue escrita a finales del siglo I o inicios del segundo. Dice así, donde esté el obispo, esté la muchedumbre, así como donde está Jesucristo, está la iglesia católica. La iglesia de Cristo se reconocerá entonces por su nombre católica. Si es católica, es la iglesia de Cristo. Si no se llama católica, entonces no es la iglesia de Cristo. Es el mismo criterio hoy día. Somos católicos, estamos en la única iglesia que fundó Cristo. Y curiosamente entonces, hermanos y amigos que nos escuchan, la certeza de que nosotros tenemos conexión directa con la iglesia que fundó Cristo es esta señal de sucesión. Un obispo impone las manos a un cristiano y lo confiere, lo unge ya como presbítero, sacerdote. El obispo también, en un momento dado, puede determinar si un sacerdote se convierte en obispo, también le impone las manos y se convierte en obispo, con la debida autoridad del Papa, por supuesto, quien es el que le autoriza a realizar aquello. Y así sucesivamente unos a otros, unos van muriendo, otros van llegando y se va pues propagándose la iglesia por todo el mundo a través de los siglos, de las persecuciones, se van dando las ordenaciones, las unciones y todo aquello, hasta que, por ejemplo, en el siglo X la iglesia oriental se separa de la iglesia occidental, de la iglesia católica, la iglesia ortodoxa, las iglesias ortodoxas. Sin embargo, esas iglesias se llevan la sucesión apostólica también, ellos la tienen porque es válida, ellos fueron, y así seguimos hasta el día de hoy. En el siglo XVI se da la reforma protestante, ellos se separan de la iglesia católica, ellos sin autoridad de ninguna clase, pues fueron, creo que no nombraban ya sucesores, obispos, ni menos sacerdotes, o sea, no hay sacerdotes entre los protestantes, por lo tanto no hay presbíteros. Como no hay presbíteros, tampoco hay quien los unja, que serían los obispos, porque no tienen obispos, excepto la iglesia de Inglaterra, que es la iglesia fundada por Enrique VIII, que ahí ellos se separaron de la iglesia, pero tenían obispos válidos que fueron ordenando. Y en el siglo XIX, el Papa León XIII realiza un estudio muy interesante, hay una carta al respecto, una encíclica, donde después de estudiar cuidadosamente, concienzudamente, el Papa determinó o encontró, y por lo tanto determinó, que
cerca del año 1860 por ahí. Hasta ahí llegaba la sucesión apostólica de los anglicanos, que es la iglesia de Inglaterra. ¿Por qué? Porque los obispos que tenían validez y que iban ordenando sucesores fueron muriendo y no hubo sucesión después de allí intensivamente, y duró hasta 200 años, que es bastante. Luego, en el siglo XIX, también en el Concilio I Vaticano, unos católicos se separan de la iglesia porque no aceptaron el dogma de la infalibilidad del Papa, y forman lo que se llama los veterocatólicos o los viejos católicos, y tenían sucesión apostólica hasta que también desaparecieron. Muy bien, hermano, estamos en los minutos finales y queríamos regalarle una conclusión. Si recorremos la historia hacia atrás, empezando con el Papa Francisco, luego Benito XVI, Juan Pablo II, luego Juan Pablo I, Pablo VI, etcétera, llegaremos directamente al mismo San Pedro, de quien son sucesores, y como consecuencia a Cristo Jesús, como fundamento de la única iglesia fundada por él, es decir, la Iglesia Católica. Esto solo es posible en y con la Iglesia Católica. Los grupos cristianos no católicos más furibundos solo llegan a unos 90 años atrás. Los grupos protestantes tienen unos 400 años de haberse desgajado de la Iglesia Católica. Cada obispo católico es sucesor de un apóstol. Aquellos que se autonombran pastores sin autoridad alguna no pueden trazar su origen sino hasta unos cuantos años atrás, y fueron designados por hombres. Por esto, y con toda propiedad, decimos que la Iglesia es una santa, católica y apostólica. Una porque Cristo fundó una sola Iglesia. Santa porque su fundador es Cristo, quien es santo, y nosotros podemos ser santos si seguimos con fidelidad sus enseñanzas. Católica porque es para todos, universal, y apostólica porque cuenta con la autoridad y enseñanza directa de los apóstoles, tal como a su vez la recibieron de su fundador, nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros entonces, por eso que usted escuchará que en la iglesia, cuando se habla del Papa, se le dice el sucesor de Pedro. Por ejemplo, el Papa Francisco no se le dice el sucesor de Benedicto XVI. Y al Papa Benedicto XVI no se le decía el sucesor de Juan Pablo II, sino los sucesores de Pedro, aun cuando, en efecto, el Papa Francisco también es sucesor del Papa Benedicto XVI, pero sin la señal de sucesión de Pedro, no hay certeza de sucesión apostólica, aunque sabemos que el Papa Benedicto XVI también la tenía, pero a nosotros nos interesa destacar que la sucesión se da hasta desde la misma raíz hasta el día de hoy, porque pudiera haber un antipapa que parece papa por muchos años, y los sucesores de esos papas no son sucesores de San Pedro, porque se perdió la sucesión apostólica cuando se rebelaron, como después del Papa Pío XII, Roquel. Hubo grupos que se desligaron de la iglesia. El Palmar de Troya, por ejemplo, nombró papa por su cuenta, y se llamaban Gregorio no sé qué y León no sé cuánto, y no eran sucesores de Pedro, eran sucesores según ellos de Pío XII, pero no válidos, pero se llamaban sucesores de Pío XII, pero no eran sucesores de Pedro, por cuanto no eran válidos, no eran ni lícitos ni eran válidos, y por eso decimos el Papa es el sucesor de San Pedro. Bien, hermano, con estas palabras de Luis muy atinadas, nos despedimos de ustedes, para decirles que hoy estuvimos con ustedes, Luis, Roquel, y les deseamos que prontamente nos encontremos, y le decimos a todos, tristeza y melancolía fuera de la casa mía.